El triatlón es un deporte que causa en mí dos sensaciones, admiración y asombro. El invitado de hoy se llama Mauricio Salazar y es conocido en Colombia, pero también en el mundo de este deporte, como el Ultraman. Mauricio, bienvenido a Redman Noticias. Gabriel, muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes, hermano. Bueno, ¿por qué Ultraman? ¿Cuál es la explicación de que a uno en la vida le digan Ultraman? Gabriel, yo a los 35 años, después de ser empresario durante toda la vida, decidí enfrentar las pruebas de deporte de resistencia más exigentes del planeta, se llaman las de ultrarresistencia. Entonces, cuando hice mi primera gran prueba, sin ser un deportista pues élite ni nada, se llama esa carrera el Ultraman, es el triatlón más difícil del mundo, son 515 kilómetros. Y cuando volví ya al país y pues digamos que contamos la historia de cómo un deportista amateur también podía aspirar a eso y empezamos a invitar a la gente a que se inscribieran en ese tipo de carreras, me empezaron a decir el Ultraman. Y así ya me quedé y yo lo tomo pues con algo como muy cariñoso de parte de la gente que me dice así. Yo lo voy a devolver a sus tiempos de niño. ¿Usted de niño se imaginó alguna vez que llegaría a ser, digamos, un triatlonista tan de alto nivel? No, para nada, Gabriel. De hecho, yo hice el deporte del colegio como todos, ¿cierto? Pero después tuve casi 20 años de una vida más o menos sedentaria como empresario, pues trabajé mucho, llegué casi, la verdad, casi que al abuso del trabajo. Entonces, ahí fue cuando en ese momento a los 35 empecé esa transformación o esa transición y encontré en el deporte como una nueva ruta. Pero fue muy accidental la llegada al deporte, no fue algo pues como que hubiera soñado de niño o que hubiera imaginado más adelante, no, para nada. Su historia me hace acordar de un escritor argentino que ya murió, Ernesto Sábato. Él era físico y un día se levantó y dijo, no le encuentro sentido a la física ni a la matemática, esto es demasiado exacto y me voy a ir por la literatura, y se volvió literato. ¿Cómo se produce usted ese cambio, ese viraje de un empresario a un deportista tan consumado? Como te conté, digamos que fue una transición a partir de esa reflexión frente a ese exceso y esa obsesión casi que con el trabajo. Yo disfruté mucho mi época como empresario, pero de pronto la familia me hizo entender que no era como la ruta más sostenible, que no iba a poder, digamos, que cumplir muchos sueños como a nivel personal si seguía como en ese camino. Entonces, empecé esa reflexión, pero no fue un día para otro, me tomó casi 3 años, la verdad, entre poder organizar todo el tema empresarial, salir y encontrar en el deporte como ese nuevo capítulo en mi vida. Entonces no fue como de pronto ve uno en las películas, ¿cierto? Que cuál fue ese disparador, que vi la muerte en un accidente o algo por el estilo, sino que fue más bien un proceso de reflexión, me equivoqué mucho, me di contra las paredes, volvía hasta que encontré finalmente en el deporte esa nueva ruta. ¿Cómo es un día suyo de entrenamiento? ¿Cómo hace? Porque pues esto necesita mucha fortaleza. Sí, y más cuando uno no tiene como toda esa trayectoria deportiva, ahí le toca a uno compensar mucho con más horas de trabajo. Esa es la realidad, digamos que me ha tocado compensar como todas esas falencias, entrenando mucho más duro de lo normal. Un día de entrenamiento para una carrera de ultrarresistencia puede ser de 6, 7 horas. Yo me levanto muy temprano, arranco por ejemplo a hacer simulador en la bicicleta en mi casa y espero arranco 4, 4 y media normalmente, sale la gente ya de ciclismo a montar, entonces voy y ya salgo en la bicicleta y me pego a los grupos de ciclismo. Cuando terminan ellos de dar las vueltas o las rutas, vuelvo a mi casa y normalmente tengo que terminar un par de horas más de simulador. Descanso, almuerzo, como mucho para poder como recuperar la energía y ya hacia el final de la tarde toda la segunda jornada. Entonces son 2 jornadas diarias y puede ser ya, por ejemplo, trotadora, entonces un par de horas de trotadora. Y así cada día vas mezclando los deportes, pero son muchas intensidades en cuanto a las horas. Es un entrenamiento bastante largo, consume bastante tiempo, entonces también hay que negociar ahí en la casa cómo hace uno para que no le saquen tarjeta amarilla. ¿Y qué come? Se come muy bien, pero ¿qué come? Yo trato de tener, como viajo tanto, para los entrenamientos, por ejemplo, en este momento estoy viajando a todos los parques naturales, especialmente a los de superpáramo, o sea, alta montaña. Entonces, la realidad es que yo aprendí a manejar una dieta muy básica, muy sencilla, porque pues vos en la mitad de la nada
por allá exigente, pues pidiendo cosas difíciles, eso no funciona y le complica uno la vida a todo el mundo. Entonces, la verdad, yo tengo una dieta muy alta en carbohidratos, más o menos 60-70% en carbohidratos, y el resto entre proteínas y otras cosas, pero el carbohidrato es arroz, papa, plátano, o sea, lo básico que encuentra uno en cualquier lado muy fácil, eso realmente es muy saludable, puedes recargar muy bien tu energía, pues tus baterías. Y en cuanto a la proteína, pues el pollo y lo que hay disponible, la verdad no me complico mucho y trato de mantener un balance entre el consumo de energía y lo que recupero con la alimentación. El próximo 3 de noviembre usted se enfrenta a un reto que parece muy fuerte, es el reto de los nevados, y yo diría que es el más fuerte de todos los que usted ha hecho. Usted creo que lleva como 4, ¿no? Aquí de fuertes retos. Sí. ¿Cómo va a ser eso? El 3 de noviembre, como dices, el proyecto grande se llama Un Sueño, 5 Retos. Terminar 5 de las pruebas de ultrarresistencia más duras del mundo. Ya llevo 3 y el reto Nevados es el 4. El reto Nevados consiste en hacer el triatlón a mayor altitud en el mundo. El triatlón normalmente se hace pues, en ciudades incluso como esta, 2.600, máximo 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar. El triatlón del reto Nevados arranco a nadar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Casi como si estuviera en La Paz. Sí, casi como si estuviera en La Paz, en la laguna de Lotún, dentro del Parque Natural Los Nevados. De ahí salgo a hacer un ciclismo por los senderos del Parque Natural. No, pero espere un momento. Uno por uno. Usted arranca nadando, ¿y eso sí, cuánto demora? La natación es casi 1 kilómetro, pero las condiciones son realmente complicadas por la altura, primero, ¿cierto? Y segundo, por la temperatura del agua. Que debe ser una laguna, claro, es una laguna que está por debajo de los 5 grados centígrados en la madrugada, que es cuando tenemos que hacer ese primer segmento de natación. Entonces, digamos que y yo nado sin neopreno, entonces eso es un grado de dificultad adicional. Entonces ahí, digamos que me demoro, yo calculo unos 20 minutos con los simulacros que hemos hecho, y después de eso necesito una recuperación más o menos de 15 minutos para poder recuperar la temperatura corporal. Ese es más o menos el proceso de natación, pero lo más complicado es eso, es esa combinación entre altitud y baja temperatura. ¿Y luego qué viene? Me recupero ahí, unos 15 minutos de recuperación y salgo por la bici. Me monto en la bici inmediatamente y salgo a hacer los senderos del Parque Natural hasta una zona que se llama Conejeras, son más o menos 23 kilómetros, con una carretera absolutamente destrozada, son unos segmentos muy complicados, muy técnicos, unas rocas grandes, sueltas. Casi como el pavé francés, el del Tour de Francia. El pavé sí, es un poquito más complicado porque es así de parado, o sea, son rampas del 15 y 18%, y la roca es muy grande y suelta, porque es roca de las erupciones volcánicas que han quedado regadas, entonces la bicicleta te patina, tienes que mirar muy bien la línea, y yo no soy tan hábil en la bicicleta de montaña, yo soy más de ruta. Entonces ahí para mí ha sido un desafío gigante ese segmento de ciclismo. Correcto, bueno, termina el ciclismo, 23 kilómetros y después a trotar. A trotar. ¿Cuánto es? Son 5,5 kilómetros más o menos, pero uno dice trotar porque la verdad es que pues uno va al mejor ritmo que puede, pero es una pendiente promedio constante del 20% para hacer un ascenso hasta rozar los 5.000 metros de altura, cima centro del Nevado Santa Isabel. Entonces vas desde el páramo, superpáramo, y llegas a la zona glaciar. Tienes que hacer un ascenso por nieve, tienes que hacer un ascenso en roca, que es una pared más o menos de unos 10 metros de altura, para poder llegar a la cima. Vientos de 50-60 kilómetros por hora, un terreno súper agreste, y dependemos mucho del clima. El clima puede hacer que me demore 6 horas o 9, así de fácil. Por los vientos, la lluvia, todo cambia de un momento para otro. Tengo una duda. Cuando usted está en solitario, sobre todo yo diría en bicicleta y corriendo, ¿uno en qué piensa? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Es una muy buena pregunta, Daniel, porque la parte mental juega un papel fundamental en todo este tipo de pruebas. Uno tiene que llegar con el cuerpo en la mejor condición, pero la mente aún más, porque esas condiciones de fatiga, esas condiciones del clima, del terreno, hacen que la mente empiece a decirte hay que parar, no soy capaz, una cantidad de cosas que nos pasa a todos, creo que en la vida en muchos momentos, y ahí en el deporte pues se intensifican por todas esas condiciones. Entonces, ¿en qué piensa uno? Yo pienso siempre en ese gran propósito que me he metido en la cabeza de no rendirme, porque finalmente esto lo que buscamos es hacer como también un homenaje a las personas comunes.
Sí, o sea, en un mundo lleno de superestrellas del deporte como las que pues, vemos todos los días en televisión, cualquier esfuerzo de reivindicar esa posición de las personas comunes tiene mucho sentido, vale la pena hacerlo. Entonces, ese propósito para mí es un gran motor. Pienso mucho en eso todo el tiempo, no rendirme, porque sé que muchas personas están viviendo situaciones difíciles y cuando ven a otra persona común ahí guerreándola, pues se sienten conectados y van a saber que se puede dar un pedalazo más, una abrazada más, que siempre se puede dar un pasito más para buscar esos sueños y esos objetivos que todos tenemos. Entiendo que la prueba del 3 de noviembre tiene como un trasfondo social, ¿no? Hay algo en donde uno también no piensa en uno mismo, sino en nosotros. ¿Cuál es ese sentido? Gabriel, estamos haciendo el Banco de la Tenacidad. Y el Banco de la Tenacidad es una iniciativa donde estamos creando un banco de horas. ¿Un banco de horas para qué? Resulta que durante la pandemia, por la crisis económica, cientos y miles de jóvenes deportistas de bajos recursos tuvieron que parar sus procesos deportivos. Entonces, esos procesos deportivos que implican, por ejemplo, la UNICEF dijo, 1 de cada 3 jóvenes colombianos sufre de obesidad o de sobrepeso, más el contexto social. Los pelados que viven en unos barrios con esas características tan complicadas, pues están más expuestos a temas como drogadicción, delincuencia, etcétera. Entonces el deporte es una salida para eso. Entonces al parar esos procesos, pues se les complica mucho la vida a ellos y a sus familias. Entonces hicimos el Banco de la Tenacidad. Tenemos que sumar 50.000 horas. ¿Cómo se suman? Muy fácil. Cualquier persona con cualquier deporte que haga, se registra. Acá les vamos a dejar la página, ojalá la podamos mostrar a la gente, renacer.co, con H de hacer, renacer.co, y ahí se registran y cada entrenamiento que hagan lo convertimos junto a SmartFit, un patrocinador, en 1 hora de entrenamiento para esos jóvenes de bajos recursos. Les ponemos gimnasio, nutricionista, deportólogo, todo para que puedan continuar con esos procesos deportivos. Entonces son 50.000 horas que aspiramos a entregar en 30 ciudades del país, para que esos jóvenes estén haciendo deporte y no se les complique ahí la vida haciendo de pronto otras cosas que pues sabemos que en este contexto social en el que vivimos pues son bastante difíciles para ellos. Pues Mauricio, es un maravilloso mensaje. Muchas gracias por haber estado aquí en Red Más Noticias. Estaremos muy al tanto de su reto. Vamos a ver qué va a pasar el 3 de noviembre y qué va a pasar también con el Banco de la Tenacidad. Ajá, sí, señor Gabriel. No, y aprovecho para despedirme invitándolos a todos a que nos acompañen. También nos pueden seguir en redes sociales, Mauro Ultra, y ahí nos hacen toda la fuerza que necesitamos, ahí la energía de todos los colombianos para llevar la bandera pues, a lo más alto. Mauricio Salazar, el Ultraman, ya nos contó su historia. Pendientes de lo que vaya a hacer.